Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo. En Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. Presentamos una clase edificante basada en la Biblia sobre la profesión de la fe. Creemos. La respuesta del hombre a Dios. Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo, símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea-Constantinopla, en el original griego es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creemos. Y mira, Señor, la fe de tu Iglesia. La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que, en todas partes, confiesa al Señor, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, a ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra, cantamos en el himno Te Deum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es, la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre, creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento. Y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. El lenguaje de la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto, de fe, del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Una sola fe. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo. Enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara: la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa. Y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Porque, aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico.
Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la iglesia, la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Resumen. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia, a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia, para ser creídas como divinamente reveladas. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 20. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma, el que crea y sea bautizado, se salvará, el que no crea, se condenará. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. El credo. Símbolo de los apóstoles. Credo de Nicea, Constantinopla. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato. Padeció. Y fue sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo. En Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.